Fíjense que está con nosotros un doctor en ciencia política y maestro en estudios latinoamericanos, pero además investigador asociado de un centro que investiga y estudia todo sobre la sociedad civil. Y quiero platicar contigo, Pablo Parás, sobre el tema, a ver, tener agua no nos causa ninguna angustia. Sabemos que la tenemos y ahí está. Abrimos las llaves, nos bañamos, tomamos agua. Cuando hay agua no pasa nada. No entras ni siquiera en valorar el líquido. Simplemente sabes que dispones de él y santo remedio. Correcto. Pero cuando no hay, se altera la paz. La paz en la familia, la paz con los vecinos, la paz, sobre todo si tú eres mi vecino y tú sí tienes agua y yo no tengo agua. Y ahí empieza la bronca. Hoy en México estamos viviendo una inseguridad en el tema del agua y una inseguridad en el tema alimentario. Conozco gente de Torreón que con los apagones estos que hubieron, más no tener agua, todos los alimentos, la inversión que tuvieron durante una semana para dar de comer a sus familias, se quedaron sin nada. Se quedaron sin alimento. O sea, el tema del agua, la luz, todo esto es un tema muy importante. Cuéntanos dónde estamos parados, Pablo Parás. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Sí, efectivamente, la importancia, como dices tú, es medir la magnitud de la situación, para cuántos hogares están en situación de carencia, digamos, de inseguridad, ¿no? Y la historia que te vengo a platicar hoy y por qué llegamos aquí es muy padre también, una historia de cómo la academia y la investigación contribuye a las políticas públicas, porque tenemos que conocer este fenómeno para poder atenderlo, ¿correcto? Entonces, en el 2003, cuando estaba estudiando yo el doctorado en una universidad del este de Estados Unidos, obviamente llegas y buscas a los mexicanos, ¿no? Claro. Éramos 4 pelados, uno de ellos un profesor en nutrición muy reconocido. En aquel entonces estaba asesorando al gobierno de Brasil por el programa de Fome Cero, de Hambre Cero, para ver cómo estaba la situación de inseguridad alimentaria en ese país, ¿no? Y en una comida, platicando con él, cuando lo conozco, le digo, yo como encuestador, oye, ¿cómo está la situación en México? Me dice, no tenemos datos para México. Y las siguientes 4 investigaciones y la primera encuesta nacional sobre inseguridad alimentaria la hacemos en colaboración Rafael Pérez Escamilla y yo. Y luego Coneval toma esos datos para incluirlo en su medición multidimensional de la pobreza, porque es un componente importantísimo, como estás diciendo. Y más adelante, investigadores de la Universidad de Northwestern, liderados por una académica que se llama Sarah Young, empiezan, siguiendo el caso de cómo se investiga la incidencia de inseguridad alimentaria en el hogar, cómo está la situación de inseguridad de agua en el hogar. Y en colaboración con un centro de investigación de la Universidad Iberoamericana, el EQUIDE, y la Universidad de Northwestern, hacemos la primera medición en México de inseguridad de agua en el hogar. Entonces, ¿esto es reciente? La de inseguridad de agua es 2001, las de inseguridad alimentaria a partir del 2006, perdón, 2021. Sí, porque dije, sí, ¿qué no 2021. La plática fue en el 2003? No. 2021, inseguridad del agua, y las de inseguridad alimentaria a partir. Hoy en día el INEGI, a través de su encuesta nacional de salud y nutrición, ya mide ambos fenómenos, otra vez para saber dónde estamos, ¿no? Y el tema de inseguridad de agua es bien interesante porque estábamos tranquilos porque el censo 2020 nos dice solo 3.5% de los hogares no dispone de agua entubada. Ah, pues estamos muy bien, ¿no? En todo México. En todo México. Solo 4. No, pues eso, pues ¿qué datos son esos? Oye, 3.5 no estaban. No dispone de agua entubada, ese era el indicador. Ajá. O 4.3 no dispone de drenaje. Si tú ves esos números, dices, pues la mayoría tiene drenaje y agua entubada, estamos bien como país. Y lo que hacen estas escalas es rascarle un poco más y hacen preguntas como: se preocupó de no tener suficiente agua para todas sus necesidades, interrumpió, ¿con qué frecuencia se ha interrumpido el servicio de agua? No ha habido suficiente agua para lavar la ropa, para lavarse las manos, para lavarse el cuerpo.
no ha habido tanta agua para beber como quisiera. Se enojó por situación con respecto al agua, se ha ido a dormir con sed porque no había agua, no ha habido agua potable o saludable en su hogar, y la última, los problemas con el agua hicieron que usted o alguien en su hogar se sintiera avergonzado. Entonces, eso te da una fotografía mucho más granular a nivel de hogar. Sí, que el 3.5 o el 4.3. De cómo estamos, ¿no? Exactamente. ¿Y el resultado de eso? Los resultados de esta encuesta nos dicen, esa primera medición que hicimos, que el 32% de los hogares en México, según esta escala, estaban considerados en inseguridad. El resto con seguridad, pero 1/3 de la población estaba en algún grado de inseguridad de agua en sus hogares. Y otros resultados específicos para algunas de las preguntas son: 74% experimentan interrupciones en su fuente principal, lo cual tiene sentido. Es decir, tengo la llave, como decías tú, pero no todo el tiempo sale agua. El vital líquido, exacto. 72% se preocupa por no tener agua para todas sus necesidades. En cuanto al uso en necesidades higiénicas, el 27% nos dice que no tuvo suficiente agua para lavarse las manos, 34% para lavar su cuerpo o 69% para lavar su ropa. Y por último, en esta primera introducción al tema, las necesidades nutricionales para las que se tuvo agua insuficiente fueron las de cocinar. 44% no tuvo agua suficiente para cocinar alimentos, y 41% dice que en algún momento no tuvo suficiente agua para beber agua potable. A ver, Pablo Parás, aquí me parece muy interesante retomar lo siguiente. Según SACMEX, una persona en México consume promedio 380 litros de agua diarios. La OMS dice, a ver, esto es muchísimo. Cada persona tiene que usar no más de 100 litros al día. Eso equivale a 5 o 6 cubetas de agua para satisfacer todas tus necesidades. Desde bañarte, que puede ser a jicarazos o como lo quieras ver, o mientras te enjabonas cerrarle el agua, más lo que tomas, más el diente, más lo que tú gustes. Pero, ¿por qué México entonces tendría la fama de gastar más de lo que tiene, cuando estamos viendo que un 32% no lo tiene? Mira, ahí tienes otro tópico de investigación. Tenemos, por supuesto, quizás una cultura de consumo que se podría mejorar muchísimo, y sería muy interesante investigar con detalle el uso que le damos, porque obviamente, y como está la situación hoy en día y como se vienen los próximos años del clima que estamos viviendo, el nivel de las presas, tenemos que ser todavía más cuidadosos. Pero es un tema me parece interesante, porque claro. Fíjense que ahora, la pobreza, ¿no? La pobreza en México, ¿cómo se mide hoy en día? Entiendo que se mide en función de cuántas veces al día comes y en qué piso vives. Si es piso de madera o si es tierra. Si es tierra, eres pobre. Así, légale, no hay más. ¿Cuántos de esos viven en tierra? ¿Cuántos de esos tienen agua? En fin, asociamos mucho la escasez de agua y escasez de alimentos con la pobreza, pero eso ya no es una realidad. No. Si me falta por alguna otra razón, independientemente de mi ingreso, yo puedo estar en algún grado como hogar de inseguridad de agua o de alimentos también en una situación. Por ejemplo, con el COVID, la inseguridad alimentaria aumentó, ¿no? Si quieres, te doy las definiciones para que veas qué conceptos tan padres y qué importante es medirlas, ¿no? La de inseguridad alimentaria, que ahorita te platico también algunos resultados, está definida como cuando uno está en seguridad cuando toda persona en todo momento tiene acceso económico y físico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida sana y activa. Esa es la definición de la FAO a nivel mundial, de la ONU. Y basado en esto, se preparan estas escalas un poco para medir si el hogar cumple o no. O sea, que si tú tienes hambre, si lo aterrizamos, tú puedes bajar a una alacena o a un refrigerador y encuentras varias opciones para que tú te alimentes. Correcto.
para que se alimenten todos los miembros del hogar. Exacto. Esa es la definición. Porque la escala de seguridad alimentaria es bien interesante. Tiene algunos reactivos generales, otros de los adultos, y el grado más grave es cuando ya el niño, el infante, ya no deja de comer. Claro. Porque primero proteges, obviamente, a los más vulnerables, ¿no? Hay un reactivo que dice: algún menor comió solo una vez o dejó de comer todo un día, ¿no? En los hogares que te dicen ya en ese nivel más grave son los que están en una magnitud mayor de inseguridad. A ver, vamos a anuncios QTF, regresamos con este tema. ¿Ustedes conocen a alguien que no come o que come una vez al día? Me parece muy importante que hagamos memoria de algo así. Pablo Parás, ¿qué datos? O sea, a ver, la pregunta es, en los últimos meses, por falta de dinero o de recursos, ¿han dejado de comer? Correcto. Ese es uno de varios indicadores que te dan la fotografía, otra vez, para calificar al hogar como seguro, que tiene capacidad de alimentar a todos sus miembros todo el tiempo, o con algún grado de inseguridad. Y hay 3 grados de inseguridad. El primero es leve, en donde me empiezo a preocupar, o quizás no me alcanzó, pero sí comí. El siguiente es mediano, en donde ya empieza a haber, quizás para los adultos, situaciones de hambre o de carencia, en donde no comí lo suficiente o no me alcanzó para comer. O sea, le echas agua al frijol. Agua al frijol o solo comí una vez o me fui en el día. Siempre ¿no? Partiendo de la base, Pablo, que estas estadísticas parten de 3 veces al día. Desayuno, correcto, comida y cena. Correcto. Bien. Eso sería lo que. Bien. Y en el nivel más grave, llegas hasta indicadores en donde le faltó alimentos a los niños, a quienes quieres proteger, o inclusive algún porcentaje te declara que tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no hacer para conseguir comida, como mendigar o mandar a los niños a trabajar, ¿no? Mira, los datos en el 2008, la primera encuesta nacional que se hizo, nos decían que el 48% de los hogares en México estaban en seguridad. Casi la mitad podían ser clasificados como seguros en términos de alimentación. En el 2018, esto ya lo empieza a hacer el INEGI a través de su encuesta de Ensanut, ese porcentaje baja a 44%, una disminución de 4 puntos. Y en el 2020, ya durante el COVID, baja a 41%. Entonces, ha venido bajando un poco el porcentaje de los 40 altos a los 40 bajos de los hogares que tenían un nivel de seguridad. Y lo que ha crecido es la inseguridad leve, en donde hay preocupación o menos calidad o no suficiente, pero todavía puedo comer. Eso ha subido del 30 en el 2008 al 39 en el 2020. No tenemos datos más recientes, pero supongo que el Ensanut está en campo este año. Creo que sí incluyeron la batería en seguridad alimentaria. Ojalá que estos números hayan mejorado, o por lo menos se hayan mantenido. Y si no, esto es un mapa como para decir... Es un foco bien rojo. El tamaño del problema que tenemos como país y el reto en términos de políticas públicas para llevar a los hogares inseguros en alimentos o inseguros en hogar a que estén en mayor seguridad, en grados menos graves de inseguridad, o que lleguen a la seguridad, ¿no? Ese es el reto. Y también aquí la pregunta para todos ustedes sería, y para estas encuestas, Pablo Parás, es ¿qué comen? Cuando nosotros tenemos la fortuna de comer 3 veces al día, ¿qué desayunamos, qué comemos, qué cenamos? Correcto. Para quien tiene una sola posibilidad de comer al día, ¿qué come en esa posibilidad? Correcto. Te decía en corte comercial que una persona que llegó a trabajar conmigo hace mucho tiempo, ella ya murió, Leonor, se quedaron huérfanos, 2 hermanos, ella siendo la mayor. Okay. Estamos hablando que ella, cuando les digo la mayor de 12, tenía 16 años. Wow. Para abajo. O sea, estás hablando que había hermanito cada 2 años, básicamente. Claro. Desde la de 16 hasta meses de nacidos. Quedan huérfanos. Ella lograba robar 4 huevos al día para dividirlo entre 12 hermanitos. Pues imagínate el nivel de desnutrición. Claro.
Claro. Ahora, ¿en qué momento pasamos de ese nivel de desnutrición a gente que hoy come una sola vez y tiene niveles de obesidad? Claro, claro. La composición y la calidad de la dieta. ¿Qué están comiendo? Claro, así ¿Qué es. están comiendo una vez? Aquellos que comen una vez al día, ¿qué comen? Por ejemplo, conozco gente muy cercana ya a las ladrilleras donde trabajan los niños que toman mucho refresco Claro, y eso es en lo que gastan. claro, claro, claro. Y si acaso pues unas 2 tortillas. Y ese es su alimento. Sí, es con mi restricción presupuestal, en dónde le invierto. ¿En dónde le invierto? Que tiene que ver en parte con lo que tengo acceso y en parte con lo que me da satisfacción. No, y con lo que me da energía, Exacto, supuestamente, exacto. porque si no, ¿de dónde saco la energía Exacto, si así no es. puedo comprar proteína? Así es, así es, así ¿Qué es. más datos tienes en inseguridad de alimentos en México? Es un gran tema este, gran tema. Como te decía, las diferencias cuando rompes a los 4 grupos, quienes están en seguridad te responden que no a todo lo que le preguntas. Es decir, sí puedo comer, sí tengo suficiente. Pero ya en los otros diferentes grados hay unas diferencias drásticas, ¿no? En el nivel más grave, que solo es como el 10% de la población, el 33% de ese grupo te dice algún menor comió solo una vez o dejó de comer todo el día. 42%, un menor de 18 años sintió hambre pero no comió. El 69%, algún menor en su hogar dejó de tener una alimentación sana. Híjole. Y el 22%, un quinto, tuvieron que hacer algo que hubieran preferido no hacer para conseguir comida. Entonces, obviamente esto permite también identificar dónde hay mayores carencias para buscar que ahí es donde haya mayores soluciones. Ambas escalas están correlacionados con urbano y rural. En agua, el impacto es mayor en hogares rurales y curiosamente también en agua, las mujeres que responden la entrevista reportan una peor situación que los hombres. Pareciera ser una preocupación más de las mujeres, que entiendo por la literatura son además quienes tienen en mayor proporción la responsabilidad de llevar de conseguir el alimento o el agua. Y entonces imagínate, en algunas situaciones de carencia, me platicaban, tanto en México como en otros países, son quienes tienen que caminar la distancia y cargar el vital líquido, en fin, son quienes sufren más también. Entonces, por desgracia, también tiene un componente aquí un poco de desarrollo por lo urbano-rural y un componente de género también, en donde si resolvemos la situación, podemos llevar mejoría a los de mayor carencia, pero también a los que lo sufren más, como las mujeres en este caso, con la inseguridad de agua, ¿no? Fíjense el tema de desnutrición. Esto me parece importante que veamos este mapa de nuestro país. Yo llevo muchos años en este micrófono. Por ahí del 2000, yo reportaba desnutrición en el sur de México, a diferencia del norte, con la imagen de los niños biafranos. ¿Se acuerdan? Así todos en huesos, chupados, no tener una fuente de alimentación. Había una desnutrición mucho más importante en el sur que en el norte. ¿Por qué? Porque en el norte había la posibilidad de comerte un pedacito de avestruz. Okay. Y esa era una fuente de proteína que te daba fuerza y te daba posibilidad de no entrar en esos números de desnutrición. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Por ahí del 2010... yo empiezo a reportar, Pablo, la misma desnutrición en el norte y en el sur, pero ahora los niños no tienen la imagen de biafranos, de los delgaditos chupados, sino tienen la imagen de gorditos, de abdomen inflamado, viendo la espalda en huesos. O sea, se ven como rellenitos. Entonces, me parece que no hemos dejado la desnutrición en México, pero ¿cómo ha cambiado la desnutrición en México? Sí. Así es, así es. De nuevo, creo que ahí hay una oportunidad. Hay investigaciones de salud que inclusive llegan hasta tomar sangre y otros indicadores un poco para tener más información de cómo está sugiriendo, ¿no?
cómo impacta el que yo tenga estas carencias, ¿no? En qué otras áreas y qué consecuencias voy a tener, ¿no? Descubrimos también, porque metimos en el mismo cuestionario ambas escalas, que ambas están correlacionadas, es decir, donde hay inseguridad de alimentos grave, hay mayor proporción de inseguridad de agua o mayor probabilidad de que también estés en inseguridad de agua. Y pareciera, pero la literatura apenas lo está descubriendo, que primero viene la carencia de agua, o que la carencia de agua es un determinante adicional de que tengas carencia de alimentos. Entonces, quizás inclusive pueda ser mejor inversión resolver agua, porque eso puede ayudar a una mejora, aunque sea en poco grado, también de la situación de inseguridad alimentaria. Hay una imagen que les vamos a proyectar, a ver si nos da tiempo, creo que ya no tenemos 30 segundos, de cómo era lo que yo decía en el año 2000, Wow. cómo empezó por ahí del 2010 y cómo es ahora el tema de la desnutrición. O sea, parece que la estamos disfrazando, ¿no? Sí, porque lo que digo, si comes una vez al día, ¿qué comes? Sí. Ese era el tema. Y hoy tomas azúcar, tomas una cantidad de cosas que no te nutren. Claro. Sigues igual de desnutrido, nada más que con panza. La imagen, sí. La imagen es brutal, ¿eh? Así es. Pero así, la FAO, yo me acuerdo una alerta que mandé de la FAO en el 2014 de obesidad en México, 50% de la población mundial, niveles de obesidad en México, más ese 50% mundial con problemas de desnutrición. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernanda.